Sean todas y todos bienvenidos a esta primera sesión de webinar, ¿verdad? Que se está impulsando desde la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto. Bueno, mi nombre es Lizeth Alas, yo formo parte de la Agrupación Ciudadana y también soy parte de la Sombría Centroamericana, que es un espacio que trabaja el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, bueno, yo voy a estar conduciendo esta sesión, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema que vamos a abordar este día es la educación integral de la sexualidad en tiempos de COVID. Bueno, como ustedes saben, pues estamos viviendo en una etapa de confinamiento y distanciamiento físico, ¿verdad? Que de alguna forma ha implicado cambios en las distintas estrategias que se están impulsando desde el ámbito educativo, ¿verdad? Y que ha implicado, pues, recibir la educación en línea o en guías impresas, ¿verdad? Entonces se han buscado los distintos como mecanismos, pero bueno, es importante, ¿verdad? Porque hay muchas preguntas alrededor, bueno, ¿y qué está pasando con la EI? ¿Será que la están implementando o no? ¿A qué le están dando prioridad? Bueno, entonces sobre eso queremos hablar en esta jornada porque es un gran reto, ¿verdad? Hablar de educación integral de la sexualidad en tiempos de COVID. Entonces, bueno, para eso vamos a tener la participación de nuestras dos panelistas. Una de ellas es Angélica Alvarado y Marta Alicia Hernández. Bueno, ambas forman parte de la colectiva feminista para el desarrollo local y tienen una amplia trayectoria en el trabajo de derechos sexuales y reproductivos y educación integral de la sexualidad. Bueno, ellas trabajan con adolescentes, maestros, madres, padres y cuidadores, ¿verdad? Entonces, bueno, la dinámica de este webinar es que vamos a hacerlo de una forma dinámica, ¿verdad? Conversada entre las panelistas. Y bueno, si ustedes tienen dudas, comentarios, pueden escribir. Abajo hay una opción que aparece como preguntas y respuestas, o también puede aparecer Q y R. Entonces ahí pueden dejar todos sus comentarios y preguntas y al final de las dos intervenciones pues les vamos a dar respuesta. Bueno, primeramente quisiera preguntarle, ¿verdad?, a las compañeras si nos pueden definir qué es la educación integral en la sexualidad. Bueno, ¿y qué no es la educación integral en la sexualidad? ¿Puede responder Milagro o Marta Alicia? Pues educación integral en sexualidad es una propuesta pedagógica que se plasma en políticas públicas vinculadas a educación y propone generar espacios en los centros educativos desde el nivel inicial hasta los lugares de formación docente, donde se puedan trabajar distintos contenidos que propician fundamentalmente la toma de decisiones autónomas, sobre todo en relación a la sexualidad. Es interesante, Liz, lo que mencionabas, que no es la educación integral en sexualidad, es decir, la educación integral en sexualidad no es esta mirada que siempre se ha tenido de educación sexual, centrándose solo en lo biológico, sino más bien darnos cuenta que la sexualidad tiene una dimensión psicológica, social, cultural, vinculada a las emociones, derechos, y que todo esto debe de ser abordado en las instituciones educativas para poder generar una sexualidad más plena, responsable y libre de violencia, sin todos estos tabúes que hemos traído durante siglos, ¿verdad? Y aparte de esto, es muy importante recordar que desde la educación integral en sexualidad se piensa desde la integralidad plena de la sexualidad, pero también en la necesidad de una política integral que entienda el trabajo, digamos, en torno a sexualidad, ya que se basa en la institucionalización de la educación integral en sexualidad.
sabiendo que debe de ser atendida, digamos, en primera instancia desde las familias, luego en las escuelas, donde los niños, niñas y adolescentes puedan tener la capacitación por parte de los docentes en educación integral en sexualidad, también el trabajo con las familias, que es importante, y el trabajo con otras instituciones de distintos sectores para garantizar derechos en el trabajo con las organizaciones sociales. Luego, aparte, en torno a lo que es educación integral en sexualidad, se giran ideas como que promueve promiscuidad, como que te incita a tener relaciones a más temprana edad, mitos que son falsos. Inclusive está demostrado, eso lo podemos ver en el mapa de embarazo en niñez y adolescencia que presenta el UNFA del 2016 y luego en el 2017, y notamos que hay una brecha, digamos, de disminución de embarazos en adolescentes, y eso es por la aplicación de la currícula de educación integral en sexualidad. Gracias, Milagro. Marta Liz. Bueno, muy buenos días. Como bien lo decía Milagro, es importante, digamos, comprender que la educación integral de la sexualidad nos lleva más allá de una concepción, terminación de que la sexualidad se refiere a sexo, porque es otra de las situaciones que en las sociedades se manejan, que hablar de sexualidad es querer inducir, y lo plantean de esa manera, a los y a las adolescentes a tener relaciones tempranas. Entonces, lo importante de qué es la educación integral de la sexualidad es que genera competencias también, genera capacidades de análisis, de comunicación asertiva, de respeto mutuo en las relaciones, y eso conlleva a los chicos y a las chicas también a poder tomar decisiones responsables, ¿verdad?, en momentos apropiados, y no necesariamente les lleva a tomar decisiones apresuradas, o sea, les genera mayores capacidades de análisis. Entonces, es importante saber diferenciar para que podamos hacer un trabajo de educación integral en sexualidad, abordando las diferentes temáticas y no solo desde el punto biológico. Esto implica también formar al personal docente, porque tenemos en términos de sexualidad situaciones complejas a nivel de la educación, en donde se ha centrado mucho solo en ver la parte biológica y no ver la parte cognitiva, la parte psicológica, el bienestar, y a veces solo lo reducimos a eso. Entonces, por eso esto conlleva, digamos, un marco más general que implica no solo trabajar con la niñez y la adolescencia, sino que también implica trabajar con las familias y con los docentes, que son quienes están en el momento impartiendo esta temática. Y teniendo todo un panorama ya de legislación y todo eso, eso nos lleva, digamos, a que podamos trabajar una educación integral de la sexualidad más extensa en nuestros territorios, en nuestras escuelas y también fuera de las escuelas. Entonces, es importante eso, saber diferenciar, que nos lleva a otros ámbitos de intervención para generar esas capacidades. Gracias, Marta Alicia. Sí, bueno, tenemos bastante instalado, ¿verdad?, que hablar de la sexualidad es referirnos nada más a lo reproductivo, ¿verdad? Pero bueno, hablar de sexualidad es más integral, ¿verdad? Como ya ustedes lo mencionaban, implica ver la parte emocional, ¿verdad? Y también las relaciones que establecemos, ya sea con nosotras mismas, pero también con las demás personas. Quisiera preguntarle si nos pudieran como decir algunos componentes que tienen la educación integral en la sexualidad y que son clave, ¿verdad?, conocer, porque, bueno, hemos visto el tema de la educación integral de la sexualidad desde un enfoque preventivo, ¿verdad? Decimos para prevenir embarazos en adolescentes, para prevenir violencia sexual, para prevenir una serie de abusos, ¿verdad? Pero también
educación integral de la sexualidad va más allá también que eso, ¿verdad? Genera también bienestar. Entonces quisiera que nos compartieran qué otros componentes adicionales a los que ya mencioné nos pueden servir. Sí, yo creo que es importante, por eso hablamos de una educación integral, porque no abarca prácticamente solo lo que tiene que ver la parte reproductiva, la parte biológica, sino que considera otros componentes importantes para la vida, para el desarrollo de las personas, para la toma de decisión, pero también para el conocimiento y el ejercicio de los derechos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el tema de género. ¿Por qué es importante lo del género? Porque así como construimos un rol de género que en las sociedades se va construyendo y lo vamos apegando a niñas y niños, igual la sexualidad se construye y ahí hay varios elementos que influyen. En este caso, este componente nos lleva a identificar desde dónde surge también la construcción de una sexualidad en la persona, que está basada simplemente muchas veces en lo que es la reproducción, y no pasar de ese tema de reproducción, sino que también a la toma de decisiones, a conocer nuestro cuerpo, y de que las chicas y los chicos puedan tener un panorama más amplio también del tema relacionado a la violencia, por ejemplo, porque si no estamos educados en conocimiento de otros aspectos que incluye la sexualidad, esto puede llevar y lleva también a situaciones de violencia. Entonces el tema de violencia también es parte importante en lo que es la temática, los componentes de la sexualidad, porque esto nos permite visibilizar cuando se está en riesgo o no, y que a los jóvenes y a las niñas, a los niños también les genera elementos de tomar decisiones, de poder descubrir, como dicen, de conocer quién puede hacer un daño. Pero si no conocemos, entonces difícilmente los niños y las niñas van a poder identificar el tema de abuso, el tema de acoso sexual y por ende lo que lleva a una violencia de género. El otro tema que es importante, que también tiene el componente y que es como uno de los fundamentales también, es el tema de derechos. O sea, que la educación integral de la sexualidad debe de partir desde que es un derecho humano y que es un derecho de las personas, que debemos de construirlo de esa manera y que debemos de generar conocimiento de esa manera, que es un derecho el que tengo, de aprendizaje, de conocer, como decimos, nuestro cuerpo, partir de ahí, de cómo estamos, y que eso permita también ese reconocimiento, que son componentes importantes, digamos, en el desarrollo de la educación integral de la sexualidad. Y así otros componentes que aquí le voy a dejar también a esta Angélica para que los pueda plantear, que ese conjunto de componentes son los que le llamamos EIS, o educación integral de la sexualidad. O sea, no estamos hablando simplemente de un componente que se refiere a una sexualidad libre, sin prejuicios, sin violencia, con toma de decisiones, sino que todos estos otros componentes contribuyen para que la EIS pueda ejercerse de esa manera, de una manera que nos lleve a tener decisiones, a que nos lleve a reconocer nuestro cuerpo, que nos lleve a tener autonomía también, ¿verdad? A tener decisiones responsables y oportunas. Entonces todo esto, componentes son los que contribuyen a eso. Gracias, Marta Alicia. Bueno, efectivamente, como lo dice Marta Alicia, está basado en derechos, en la desmantelación, digamos, de los mitos en torno a la sexualidad, pero también tiene el componente de género y, digamos, que se enfoca en ampliar o, digamos, en mostrar la diferencia entre género y sexo. Esto lo hace, digamos, un poco para que tengamos una comprensión de la percepción que tenemos sobre feminidad y masculinidad, para poder cuestionar los privilegios o la coerción dentro de la sexualidad que tengamos, ya sean mujeres o hombres, desde esta percepción de feminidad y masculinidad. También tiene un componente de placer, y esto tiene que ver más allá
digamos, de esa idea morbosa que se le da a veces a la sexualidad, tiene que ver más con el reconocimiento del cuerpo, con el autocuidado del mismo, más bien con la autoexploración, y que eso al final, digamos, aporta positivamente a la autoestima. Tiene que ver, digamos, con la biología, con las emociones detrás de las respuestas sexuales humanas, que tienen que ver con el bienestar sexual al final, y con prácticas sexuales seguras, responsables, digamos, de alguna manera. Y este componente es el que al final nos ayuda en la educación integral de la sexualidad a tener un abordaje distinto, pues, porque el placer siempre ha estado estigmatizado, es decir, a lo malo, a lo prohibido. Entonces, digamos que este componente quita o desmantela esa idea y lo asocia más al placer, pero también a la autoexploración, que no significa que esto incite a tener relaciones sexuales, sino más bien es el hecho de cómo tenerlas de manera responsable. Luego tiene un componente de violencia. ¿Por qué violencia? Porque sabemos que dentro de las relaciones sexuales humanas se dan toda una serie de situaciones de violencia que hay que aprender a identificarlas. Ya lo decía Marta Alicia, cuando se están viviendo algún tipo de abuso, algún tipo de acoso sexual, pues este componente es el que nos ayuda, digamos, a ir visualizando los diferentes tipos de violencia que se puedan tener. Esto del noviazgo saludable que se encuentra dentro de la currícula de educación integral en sexualidad, es importante ir mostrando, pues está muy de moda decir los noviazgos tóxicos, ¿verdad? Y estas cosas, entonces digamos que cómo ir desmantelando que no está bien tener estas relaciones tóxicas o que generen alguna situación de violencia. Luego tiene un componente de diversidad, que es todo el reconocimiento y comprensión de la amplitud diversa que existe dentro de la sexualidad y dentro de la sociedad misma, es decir, y desde ahí reconocernos diferentes pero iguales a la hora de establecer relaciones sexuales humanas, que pueden ser de amistad, pueden ser de noviazgo, entre otras. Y bueno, y eso también tiene un componente de relaciones, partiendo de que hay diferentes tipos de relaciones, que educación integral de la sexualidad no es solo tener una relación de noviazgo, no es solo tener una relación de pareja, sino más bien va desde la relación que yo tengo con mis compañeros en el aula, o de la relación que tengo como docente con mis colegas, con mis pares, y va, digamos, estableciendo relaciones sanas, humanas al final, entre nosotros mismos, que digamos que se vuelven socialmente como positivas para el desarrollo de niñas, adolescentes y de los adultos. Gracias, Milagro. ¿Y dónde debemos de aprender la educación integral de la sexualidad? Bueno, donde yo creo que en todas las construcciones sociales tenemos agentes socializadores, que es importante saberlos diferenciar, conocerlos, identificarlos, cuáles son. Y en este caso, la educación integral de la sexualidad, uno de los primeros espacios en donde deberíamos recibir educación integral de la sexualidad, porque se supone que debería ser el espacio más seguro, el espacio más confiable, el espacio donde se nos brinde toda esa confianza, que en este caso es la familia. Pero como ya decimos, es una situación que también desde la construcción social hemos traído arraigado un tema de que la sexualidad no se debe hablar. No se debe hablar, y muchas veces eso impide o influye en que las familias se les dificulte, y uno no es porque no quieran, sino que por el difícil acceso que hemos tenido de una verdadera información de manera científica, libre de prejuicios, libre de tabú, sino que todos los agentes socializadores han sido
de que como que la sexualidad o la educación sexual va ligada, como decíamos, a promover la promiscuidad, tener relaciones tempranas, relaciones sexocoitales tempranas, y eso también inhibe a veces a la familia a poder hablar o simplemente le deja el cargo a otras o a otros. Y en este caso pasa como la responsabilidad a otro espacio que también debería ser un espacio de aprendizaje, porque es un compromiso del Estado, que en este caso son las escuelas, o sea, que es donde se debería de generar espacios de educación que permitan a las niñas y a las adolescentes informarse de una manera científica, ¿verdad?, asertiva, para que esto les permitiera tomar decisiones distintas. Entonces, pero como vemos los diferentes espacios con una acumulación cultural de que la sexualidad no se debe de abordar, porque también otra de las situaciones a nivel comunitario. Si a nivel comunitario fuera una barrera de protección también, y que este ejercicio de hablar de la educación integral de la sexualidad fuera un componente que lo viéramos no solo desde el punto de vista de una responsabilidad familiar, también las comunidades ejercerían ese papel de vigilantes también, pero también de denunciantes a la vez, porque en las comunidades una de las situaciones que pasa es que muchas veces se conoce de situaciones de uno de los componentes que ya hablamos de violencia en niñez y adolescencia, de acoso, de abuso, pero las comunidades esto se lo callan, ¿verdad? Por miedo, porque no me compete, porque la violencia queda en el nivel privado, no es público y lo resuelva quien pueda. El otro tema es también de los privilegios, del qué dirán, o sea, la parte también de cuestionamientos sociales, que es otra de las situaciones. Entonces vamos como con 3 niveles, que es donde debería ser como los espacios seguros para pasar, digamos, a los agentes otro socializador, que es la religión, no voy a decir la iglesia porque es la religión, que también juega un papel importante, que como todos conocemos, muchas veces está cargada de culpa. Estaba contando, ¿verdad?, que se debería de hablar de educación integral de la sexualidad primeramente desde la familia, ¿verdad?, porque es nuestra primera referencia de socialización desde que estamos pequeñas y pequeños, ¿verdad? Son las primeras preguntas que hacemos a nuestras madres y padres, de que muchos de ellos pues se las viven como preguntas incómodas, ¿verdad? Cuando estamos explorando nuestro cuerpo, siempre nos hablan con otros nombres, ¿verdad?, cuando deberían de hablarnos o referirse, ¿verdad?, a nuestras partes del cuerpo tal y como son. Entonces creo que es clave. Marta Alicia también hablaba de la escuela, que también es ahí donde recibimos toda la información que debería de ser pues científica y laica, ¿verdad?, e informarnos para que podamos tener o tomar decisiones responsables en cuanto a nuestra sexualidad. Y también porque llegamos a la escuela, ¿verdad?, y no en todos los casos o en todos los países se empieza a hablar desde temprana edad sobre educación integral en sexualidad. Generalmente el abordaje se hace desde la adolescencia, pero también es una etapa bastante crítica, ¿verdad?, por todos los cambios que nuestro cuerpo recibe, o sea, no solo nuestro cuerpo, pero también nuestras emociones, ¿verdad? Entonces también ahí es clave, ¿verdad? Y hablaba de la comunidad también, que la comunidad pues muchas veces ocultan, ¿verdad?, y protegen a agresores o están normalizados, ¿verdad?, los abusos, la violencia, igual que en las familias, ¿verdad?, se tiende a normalizar esto. Bueno, ya tenemos de regreso a Marta Alicia. Hola, Marta Alicia. Hola, ya regresé. Gracias. Estaba haciendo una recapitulación de
de lo que usted nos comentaba, ¿verdad? Que hablaba de la familia como primera instancia, ¿verdad? Sí. Luego las escuelas, las comunidades. Entonces, la religión, ¿verdad? Que también nos mete todo el sentido de la culpa, ¿verdad? Cuando hablamos de la sexualidad, ¿verdad? Siempre nos hacen referencia a que es pecado, que no podemos hablar de eso hasta que estemos en una relación, ¿verdad? Pero en una relación aprobada por la iglesia. Y por la sociedad misma. Por la sociedad misma, sí. Un acuerdo social, dijo. Ajá. Sí, yo creo que, bueno, lastimosamente nos sacó, pero ya estamos. Sí, yo creo que entonces todos esos componentes, como el otro agente socializador importante, son los diversos mensajes que llegan por diferentes medios. En este caso, las redes sociales, los medios de comunicación juegan un papel muy importante desde una película, digamos, que va dirigida hacia las niñas, hacia la niñez, hacia los adolescentes, que también conlleva a que las niñas deben de jugar un papel sumiso ante la sexualidad y que no pueden responder ante otra situación, no se pueden ver como chicas que puedan tomar decisiones. Entonces los medios de comunicación juegan ese papel importante también en irnos construyendo e irnos metiendo en apartados diferentes a las niñas y a los niños, empezando desde ahí y desconociendo de que nacemos, digamos, sin un rol, sin una construcción, sino que la misma sociedad se encarga de eso y a través de los diferentes agentes socializadores. Entonces, considero que son como la parte fundamental y donde tampoco el Estado, a pesar de todo, digamos, lo que se tiene, el ámbito de legislación, tampoco ha trabajado en función de eso, en construir, digamos, y en implementar, porque podemos tener todas las currículas actualizadas y todo, pero también no solo basta con eso, porque podemos tener muy buenas políticas establecidas en nuestro país, o a nivel comunitario también una DESCO puede generar condiciones para esto, pero si no desconstruimos todo esto que hemos venido acumulando, también entonces la educación integral de la sexualidad nos llama a eso, a desconstruir roles y patrones que hemos venido aprendiendo, que todos los diferentes agentes socializadores nos han venido construyendo para poder asumir otro papel diferente, a que la educación integral de la sexualidad sea un derecho, y un derecho legítimo donde todas y todas las personas podamos disfrutar de esa educación, podamos tenerla a la mano en el día a día, ¿verdad? Entonces, pero para eso hay que hacer todo un trabajo que conlleva involucrar no solo a la sociedad civil, sino que también a los agentes o los actores que también toman decisiones en nuestro país, o en nuestras comunidades, en nuestra familia incluso, y desconstruyendo el hecho de que el sistema patriarcal mismo nos ha traído de que lo que se dice en casa o las niñas se someten a lo que acostumbrada se trae con esos roles. Yo creo que también implica pasar por todo eso, pues para que en realidad estos agentes jueguen un papel distinto, jueguen un rol en donde la niñez y la adolescencia puedan disfrutar de una sexualidad libre y placentera y con mucha responsabilidad, de hecho, ¿verdad? Con compromiso, porque como dicen, si conozco, me defiendo, y si conozco, también puedo acompañar otros procesos, porque tenemos que verlo como eso. La ACE es un proceso de aprendizaje, es un proceso de enseñanza y es un proceso de toma de decisión. Gracias. Usted ha mencionado algo bien importante, que es el tema de la legislación, ¿verdad? En términos de educación integral de la sexualidad, pues tiene bastante respaldo de la comunidad internacional, ¿verdad? Que lo plantea. Por ejemplo, la UNICEF lo plantea
como un derecho, ¿verdad? Pero ciertos informes, instancias internacionales han también emitido recomendaciones, ¿verdad? En el caso de la plataforma de Beijing, el consenso de Montevideo, entre otros, ¿verdad? Que plantea el tema de la educación integral de la sexualidad. Quisiera preguntarle a Milagro, ¿cómo se encuentra la legislación y políticas públicas alrededor de la AIDS en El Salvador? Bueno, pues contarles un poco que Educación Integral en Sexualidad pues tenía sus esfuerzos, digamos, desde 1994, pero es hasta en el 2008 que se firma una declaración ministerial que se llama Prevenir con Educación, que la firman 30 ministerios de salud y 30 ministerios de educación, entre ellos el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de El Salvador. Y tenía como meta para el 2015 reducir en un 75% la brecha en el número de escuelas públicas que no han institucionalizado la educación integral en sexualidad. Que a la hora de comparar, ya lo decía Marta Alicia, estamos en el 2020, era una meta para el 2015 y no, lastimosamente aún nos queda una brecha bastante larga para poder cumplir este indicador. Luego, amarrado a esta declaración ministerial, en el 2010, ustedes saben que se aprueba, ¿verdad?, la LEPINA, que es la Ley Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia, y que también demanda al órgano ejecutivo en el ramo de educación y le dice que debe de incluir la educación sexual y reproductiva como parte de sus programas, respetando el desarrollo evolutivo de las niñas y los niños y adolescentes. Luego, el siguiente año, en el 2011, pues se aprueba la Ley General de Juventud, donde también dice que la juventud tiene derecho a la educación sexual y a la protección integral contra los abusos sexuales. Y en su artículo número 9, que digamos que son todo este marco que le van dando respaldo a la educación integral en sexualidad. Luego, en el 2012, se aprueba una política de salud sexual y reproductiva, esta liderada por el Ministerio de Salud, dándole respuesta a la declaración ministerial que se firma en el 2008. Ahí ya tenemos 4 años, es decir, la firma en el 2008, pero el Ministerio de Salud es hasta en el 2012 que comienza a hacer acciones a nivel nacional. Y en ese documento se define la sexualidad de manera muy integral, porque define que la sexualidad constituye un aspecto inherente en las personas durante todo el proceso de transcurso de su vida, y teniendo en claro que la sexualidad es fuente de placer, de bienestar, enriquecedor en lo personal y con honda repercusión en lo emocional, familiar y social. Digamos que le da otro enfoque a lo que ya traíamos de sexualidad. ¿Y qué hacen con esta política? Pues también le hacen, digamos, fortalecen un proceso de institucionalización de la currícula de educación de integral en la sexualidad, y es por eso, bueno, el Ministerio de Salud hace como esa demanda al Ministerio de Educación, y es hasta en el 2014, del 2008 al 2014 ya tenemos digamos 6 años, ¿verdad?, que el Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnologías empieza un proceso de actualización de la currícula escolar para incorporar la educación integral en sexualidad, porque hasta el 2014 lo único que había era lo que llamamos OPB, lo de educación para la vida, y que digamos que se seguía manteniendo en educación media, sobre todo, dejando a un lado todo básica y parvularia. Entonces digamos que se comienza a hacer toda la revisión de documentación elaborada y se encuentra que tenían como esta base, pero que solo en educación sexual, sin darle este enfoque integral que requería, digamos, esta declaración ministerial que habían firmado en el 2008. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Después de venir desde el 2008 con una responsabilidad, ya lo decía Liz, de cara al cumplimiento de demanda internacional, pero también de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. ¿Qué tenemos ahora?
tenemos claro que el Ministerio de Educación tiene dos públicos primarios. Y es interesante porque se relaciona con la pregunta anterior. ¿Quién enseña educación integral de la sexualidad? ¿Quién es responsable? Pues digamos que para el Ministerio de Educación los responsables es la familia y los docentes. Y es por eso que establece dos guías. Tiene la guía metodológica sobre educación integral de la sexualidad, que le llaman educación familiar. Estaba dirigida para escuelas de padres y madres, que sabemos que lastimosamente en nuestro país históricamente siguen siendo escuelas de madres, porque siguen siendo las madres que siguen teniendo esa responsabilidad de cuidado, que es otro tema, pero bueno. Luego también tienen otra guía metodológica, que es el curso básico de educación integral de la sexualidad para docentes, de los niveles de educación inicial, parvularia, básica y media. Es decir, que ahí podemos notar que para el Ministerio de Educación importante es educar a los padres y madres y a los docentes, digamos, responsables de la educación de los niños, sobre todo en las instituciones públicas de educación. También han elaborado un documento que se llama Los Fundamentos de la Educación Integral en la Sexualidad, y eso solo hace como un recorrido histórico de lo que El Salvador ha tenido en educación sexual hasta la fecha, ¿verdad? Es interesante, Liz, con esta legislación que está, pero recordemos que la existencia de una legislación no significa la efectividad de la implementación de los programas educativos. Es decir, tenemos una declaración ministerial desde 2008, tenemos guía desde el 2014 y seguimos manteniendo dentro de las escuelas poca importancia para la educación integral en sexualidad. Eso se puede notar en tiempo de COVID-19. Por ejemplo, el Ministerio de Educación para todos los niveles, bueno, para el primero y segundo ciclo, han establecido 4 materias, es decir, las básicas: ciencias, salud y medio ambiente, sociales, matemática y lenguaje. Luego, para tercer ciclo y media le agregan inglés, pero no vemos nada de educación integral en sexualidad. Y no lo vemos para los estudiantes, sabiendo que hay una currícula que pudiéramos cumplir y que pudieran establecer una guía metodológica. Tienen herramientas, tienen canales en YouTube, por ejemplo, Ciencia Educativa, donde se pudieran colgar videitos y estas cosas, pero que no se toma en cuenta, porque sigue siendo la educación integral en sexualidad un esfuerzo aparte. Es decir, el Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos por intentar formar docentes, pero también es de reconocer que buena parte de los docentes formados se forman a través de organizaciones sociales, de las ONG, que tienen el interés, digamos, de seguir bajando la brecha de desigualdad que existe en esta sociedad. Sin embargo, esta legislación, que digamos que la tenemos aquí, pero como lo decía en una aportación Marta Alicia anteriormente, a veces se engaveta, ¿verdad? Y no se le pone atención. Se pudiera activar también si las y los docentes y las y los padres hicieran una exigencia, es decir, ya sabemos que el Ministerio de Educación tiene esta legislación que debe de cumplirla, pues pudiera establecerse desde las comunidades educativas donde se involucre todos los actores una exigencia para el cumplimiento de la misma. Lo que pasa es que hay, digamos, poca aprobación de esta legislación, pero en marco de legislación inclusive de contar que estamos súper bien evaluados en cuanto a políticas, en cuanto a guías, y que desde el Ministerio de Educación solo se tienen estas oficializadas. Hay otros esfuerzos que hablan ya de la guía metodológica para trabajar con estudiantes. El Ministerio aún no ha publicado una oficial, digamos, pero sí hay esfuerzo de otras organizaciones, y entiendo que dentro del mismo ministerio se está trabajando una para poder ya aplicar educación integral en sexualidad
a estudiantes y tener una metodología estandarizada, pero eso es lo que aún no tenemos. Otra cosa que quisiera comentar en este aspecto es que esta legislación, educación integral de la sexualidad, comúnmente se apropia más en las instituciones educativas públicas. ¿Qué pasa con las instituciones educativas privadas, con los colegios, sobre todo aquellos que tienen este componente del cristianismo, de la religión muy impregnado en ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Deberían de cumplirlo o no? Pues claro que deberían de cumplirlo. La verdad es que esta legislación va regida a todo el sistema educativo y independientemente sean públicos, sean privados, deberían de ser esta guía que utilizaran los docentes, deberían de ser esta guía la que le estuvieran enviando a los padres y madres para que pudieran orientar a sus hijos. En ocasiones, sobre todo en colegios con enfoque cristiano, digámoslo así, mandan algunos pasajes de Biblia o toman la Biblia como referente de información, que digamos que se contradice totalmente con lo inscrito en la Currícula Nacional de Educación Integral en Sexualidad, porque ahí demanda que la información sea científica, comprobable, laica. Entonces digamos que a establecer este tipo de orientaciones en educación integral en sexualidad se violenta de alguna manera toda esta legislación que tenemos actualmente. Gracias, Milagro. Hace un momento mencionaste, ¿verdad?, que el Ministerio de Educación hacía referencia de que principalmente en las familias se debía de implementar y en las escuelas a través de los maestros. Pero ¿qué pasa, o sea, en la familia si son como demasiado conservadores? Va a ser difícil que se pueda dar como un abordaje integral, ¿verdad? Y en el ámbito educativo, que digamos sería como la EIS formal, ¿verdad? También hay una brecha de niñas y niños que no van a la escuela. O sea, ¿cómo se puede llegar a ellos, verdad? O sea, si hay alguna propuesta de las organizaciones que trabajan o cómo ustedes lo miran que debería de ser el abordaje de EIS no formal. Si alguien me quiere compartir. Yo creo que, claro, la brecha de oportunidades y en este caso de muchas niñas y niños que no van a la escuela por diferentes razones, a través del ministerio debería haber una preocupación, o a través del Estado, porque es el que le compete, digamos, generar las condiciones para que niñas y niños no estén fuera de la escuela. Pero no es esa la realidad en nuestro país. Aquí una de las situaciones que, como ya decía Angélica, es cuál es el papel que también las organizaciones de la sociedad civil hemos estado jugando. Y es una de las apuestas que en este caso las organizaciones tenemos en cómo poder llegar hasta los últimos lugares en donde no hay acceso a esto, aunque no sea nuestra competencia en términos de poder cumplir con esta meta, ya sea de legislación, de acuerdos magisteriales y todo eso, pero ante la necesidad también de disminuir esa brecha de desigualdad en temas de analfabetismo y todo eso. Aquí se debería jugar un papel, primero, trabajar por la inserción de las chicas y los chicos al sistema educativo. Eso sería como una primera apuesta que debería haber desde el Estado. Yo creo que aquí debemos de jugar un papel importante en esa apuesta, porque si no también considero que nos quedamos contribuyendo a lo que es la formación docente, pero que también genere ese vacío, porque si logramos, porque otro de los vacíos que tiene el Ministerio de Educación con toda esta legislación maravillosa que hay de guías, de currícula, un vacío primero que hemos encontrado después de revisar todos los materiales, no hay una guía específica para que los estudiantes trabajen entre ellos mismos y con otros chicos y chicas, que es donde ha habido un esfuerzo también por un poco de la presión de organizaciones y ONGs que se construye, y colaboración también, yo podría mencionar en eso,
que se construyan o que se elaboren guías que vayan encaminadas a eso. El otro vacío es también el seguimiento, porque hasta hace 2 años había el 5% de docentes formados a nivel nacional. Hoy creo que se llega un poco más, pero el ministerio no ha desarrollado una estrategia de seguimiento. Entonces, ¿qué pasa con los docentes formados? Me formaron, pero lo ven como una carga, como un tema más que tengo que adecuar. O sea, entonces lo ven como, no, es una clase que debería haber incluso un docente especialista. Y así yo le dejo la sección de estudiantes y que venga y lo plantee. No lo ven como una manera integral. Entonces, desde ahí hay una dificultad en la implementación. ¿Por qué? Porque si ni a nivel de los niñas y niñas que tengo en el aula tengo la capacidad de abordar esta temática, mucho menos como ministerio se va a preocupar por generar algunas directrices a niñas y niños que están fuera del ámbito educativo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, entonces yo creo que aquí sí es importante cómo generamos incidencia para que esta temática sea abordada a todos los niveles y no solo dentro de la escuela, sino que el otro paso sea fuera del aula, porque ahí sí podemos abarcar a las niñas y a los niños, a los adolescentes que por X razón no van a la escuela, pues porque hay varios factores que en esto influyen: el tema de seguridad, el tema económico, porque tienen que trabajar, tienen que acompañar, tienen que hacer un esfuerzo a nivel de familia porque tienen sus realidades. Entonces hay varios factores que influyen en que un alto porcentaje o la deserción incluso, que se van pues de la escuela. Entonces, ¿cómo generar eso de que la EIS no solo sea específicamente abordada en el aula, sino que también fuera del aula? ¿Por qué? Porque ahí también se lograra generar otras condiciones, tanto para las familias, que son como uno de los ejes que veíamos responsables, que incluso el mismo ministerio lo ve, y además los docentes, pues. Pero yo creo que si esto lograra a nivel comunitario, otras condiciones podría generar, porque también la comunidad podría jugar un papel a través de sus comités de salud, a través de las ADESCO, a través de las secretarías, pero siempre con un enfoque desde el punto de vista de derecho, porque si no, a veces también logramos que en el aula vaya con un enfoque de género, con un enfoque de derecho, un enfoque laico, un enfoque integral, pero ¿qué pasa luego cuando ya trascendemos a otro nivel? Puede ser que ese tipo de enfoque se vaya perdiendo. Entonces, clave en esto es el seguimiento también a los docentes formados. Y yo creo que la experiencia que tenemos como colectivo es que los docentes también, ante ese vacío de no seguimiento por parte del ministerio, bueno, tengo mi kit de 13 herramientas ahí maravillosas, que incluso hasta les marca qué es lo que hay que incorporar. O sea, se las han puesto, yo diría, bastante fácil, pues, porque si uno se va a las actualizaciones curriculares, hasta en otro color está de qué forma pueden hacer un abordaje más integral, pero muchas veces cuentan con eso, pero lo ven como una carga. Y yo creo que en los casos que hemos logrado de que los docentes, el personal docente, incluya en sus POA y en sus guiones de clase, han generado otra dinámica con los jóvenes, han generado otra dinámica de trabajo incluso en el aula, pero no todo genera un compromiso, porque esto pasa desde una voluntad, porque pasa desde un compromiso personal, pedagógico, y un compromiso institucional también, de querer mejorar las condiciones de vida y de otras habilidades para los jóvenes, para los adolescentes y para los niños. Entonces, generarles un entorno de bienestar, de salud, y no que simplemente vayan a aprender las matemáticas, porque muchos dicen, yo matemáticas, sí, pero en matemáticas, y yo creo que tenemos ejemplos que alguien dice, yo doy física, pero ahí lo he logrado meter desde un enfoque diferente, pero es cuando hay una apertura. Y yo creo que nos hemos dado cuenta el nivel a veces de apertura que el personal docente tiene, y muchos temas a inicio son de choque, pues, son de choque, y que en la medida que van
comprendiendo, se van metiendo en la discusión, van profundizando, logran comprender de que este tema es importante ponerlo en la práctica, es importante implementarlo, porque yo creo que si tuviéramos una implementación como de verasmente se debería estar en nuestro país a tantos años de tener estos documentos un poco escondidos, que es curioso que de repente a uno le pregunten, ¿y no han tenido cuestionamientos por algunos grupos o por madres y padres porque están trabajando este tema? Yo creo que si se rompiera con ese miedo, porque han habido hechos históricos también, yo creo que también es de comprender esa parte. Tenemos todo, digamos, la reproducción de material que hubo de sexualidad que por órdenes de la iglesia que fueron destruidos, pues, esa cantidad de documentos. Yo creo que toda esa situación también al Minedesui en este caso, lo ha traído como ir dando pasos chiquititos, ir midiendo en qué ámbito se van a ir metiendo, pero yo creo que con esta actualización que hay ahorita es una oportunidad para poder implementarla desde dentro, pero también hacia afuera. Y ahí es donde podemos llegar a ese otro grupo de adolescentes o de niñas y niños que están fuera del ámbito educativo, pues. Que si no hemos logrado, de que el ministerio no ha logrado la incorporación, pues poder hacer un abordaje también fuera del aula. Y yo creo que la apuesta es esa, como incidimos, de que no solo se lleve adentro. Entonces, y que sea con ese abordaje, pues desde un punto de vista de derecho. Y en esta medida vamos a ir también construyendo otras condiciones mejores para la vida de los jóvenes de nuestro país. Sí, justo lo que estaba mencionando, hay una pregunta en el chat de un participante, porque bueno, a veces los que obstaculizan también, ¿verdad?, son los mismos maestros. Entonces justo ponía que cómo regularían que cada clase los alumnos reciban ahí sin que el docente, o sea, esta persona ponga sus propios aspectos morales. Entonces ya lo decían ustedes, ¿verdad?, de que lastimosamente un vacío que tenemos es que no hay un monitoreo, ¿verdad?, o seguimiento de cómo se implementa la EIS, ¿verdad? Y yo creo que es importante cómo a veces la parte más individual o mi pensamiento puede ser más fuerte que una complicación, digamos, de generar otras condiciones para los estudiantes que tengo a mi cargo. O sea, por eso digo, pasa de desmontar, es parte de las actitudes de cambio, de generar cambios, de generar transformaciones, para que la parte que a mí me mueve como persona, como individuo, no la traslade a la hora de abordar esta temática. Y yo creo que quienes hemos tenido la experiencia de estar en procesos formativos con docentes, que aquí Angélica también hemos tenido oportunidad de estar en estos procesos, uno se da cuenta cómo les cuesta separar, cómo les cuesta desmontar todo ese aprendizaje que se ha traído, de cuál es el enfoque de dar una educación en sexualidad que me remite más a lo biológico, a conocer, y que muchas veces ni siquiera se conoce a profundidad. Y yo creo que uno lo ve porque a partir de este curso hay un pretest, un post-test, y ahí se da cuenta uno. Entonces, ¿cómo se puede enseñar a los niños y a las niñas si ni yo como docente conozco la funcionalidad de algo? Conozco que hay otros elementos. Si simplemente no conozco ni mi cuerpo, ni qué tengo en mi cuerpo, ni cómo funciona, entonces es bien complejo, porque hay que desmontar, hay que hacer un trabajo de desmontaje de estos patrones de prejuicio, ¿verdad?, de tabús, de pecado y de muchas cosas que están ligadas a lo que es la sexualidad. Entonces, este tema de educación integral conlleva a profundizar en otros temas que también no solo es simplemente la sexualidad, sino que son otros componentes que permiten que los jóvenes puedan tomar otras decisiones. Entonces es un reto y es un desafío para el personal docente, porque los jóvenes están informados.
están informados, entonces ellos necesitan, y muchas veces hay información no la adecuada, pues, porque a nivel de internet los adolescentes pueden tener acceso a información adecuada y muchas veces no, que es importante cómo se logra dar una información desde el punto de vista laico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista muy particular de cómo lo podamos comprender y generar debate, que yo creo que eso es lo importante, cómo logramos de que los jóvenes también entren en ese debate de temas específicos, de cómo ven la diversidad, de cómo ven la situación de acoso, abuso sexual dentro de su grupo, conlleva eso, pues. Justamente con lo que dice Marta Alicia, este conocimiento que las y los adolescentes pueden obtener, una experiencia exitosa es establecer redes de monitores y monitoras escolares, que consiste, digamos, en que el estudiante sea vigilante, sea el controlador dentro del aula del accionar docente, es decir, a la hora de educación integral en la sexualidad. Claro que sabemos que esto conlleva una serie de formación que ahorita se está haciendo desde esfuerzos de las organizaciones sociales, como la Colectiva Feminista, el UNFA inclusive está haciendo unos esfuerzos, Plan Internacional está haciendo otros esfuerzos, entonces digamos que se están haciendo otros esfuerzos de parte de las organizaciones sociales, pero que debería de ser el Ministerio de Educación quien también forme a los estudiantes para que estos puedan establecerse dentro de sus aulas como monitores y monitoras, porque sabemos que hay una ley de educación y ética docente, la ley de la carrera docente, digamos, donde establece algún tipo de sanciones. Inclusive la educación sabemos que a nivel de El Salvador debe de ser laica, y si impone sus ideas religiosas, digamos, y una moral, desde un concepto de moralidad muy conservadora y muy basado en la iglesia, pues no está haciendo una educación laica, entonces desde ahí estamos cayendo en una falta de ética, y sabemos que podemos utilizar la ley de educación y ética. Para esto se tiene que tener información, digamos, y las y los adolescentes tuvieran que saber como una ruta a seguir, que son acciones que se pueden tomar en cuenta, pero efectivamente, como lo decía Marta Alicia, tendría que haber desde el ministerio una intención clara de poder formar a los estudiantes. Sí. Bueno, gracias Milagro. Justo en la caja de comentarios, pues un participante comenta que le parece interesante, ¿verdad?, todo el abanico de diversidad de legislación que tenemos, pero que lo importante de todo esto es la capacitación y la promoción, ¿verdad? Y así como la Contraloría Social para el cumplimiento de las leyes, ¿verdad? Entonces es como bien clave, ¿verdad?, que la sociedad esté informada para que desde la sociedad misma pueda ser demandada, ¿verdad?, la educación integral de la sexualidad, y no solo que sea abanderado por el movimiento feminista o por algunas agencias internacionales que trabajan esta temática. Y justo para hilar a la otra pregunta que les quiero hacer, alguien comentaba que la sexualidad, pues, en el curso de la vida es importante abordarla, ¿verdad? No solo la es en la adolescencia, sino también en la tercera edad. Y por eso quisiera preguntarles a qué edad se debe de comenzar o es pertinente hablar de AIDS. Pues la educación integral en sexualidad en realidad parte, digamos, desde que estamos chiquititos o chiquititas, desde nuestros 0 años,
a través de toda la exploración sensiomotriz, porque ya mirábamos que no tiene que ver solo con el concepto de relaciones sexocoitales, sino también con la exploración, con el autoestima, con el autoconocimiento. Entonces digamos que el hecho de conocer cómo está compuesta mi cabeza o el hecho de reconocer cómo yo me voy relacionando. En mi primera relación yo la establezco con mi mamá, con mi papá. Entonces digamos que desde ahí vamos estableciendo relaciones sexuales humanas. Luego también en la etapa preoperacional, digamos que es cuando los niños ya pasan de la familia a la escuela, sabiendo que educación integral en sexualidad se debería de empezar en las casas. También ahí ya se hace ese salto y pues seguir en la escuela, si esto fuera idóneo y se cumpliera, digamos, lo que tenemos. Luego, a lo largo de la vida, cuando ya tenemos las operaciones formales, según Piaget, ¿verdad?, que ya abarca la edad adultez, la tercera edad, y yo sí que estaba leyendo el comentario donde dice que en la tercera edad poco se habla de la sexualidad, se habla de la menopausia, se habla de la andropausia, que es, digamos, pero no se habla más allá del placer, se deja de hablar de erotismo, porque se cree, digamos, que pasan a ser, es que tenemos como sociedad a veces tenemos un mal concepto de niñez y adultas mayores, porque creemos que los niños y las niñas no saben y le estamos aprendiendo todo, y los adultos mayores a veces creemos que ya por ya no estar en una vida, digamos, productiva económicamente, ya deberían de descansar. Es como esa idea de que los dos sectores poblacionales necesitan cuidado. Entonces digamos que esa visión, romper esa visión en realidad es el reto, porque sí que quizás necesite la niñez cuidado y los adultos mayores algún tipo de atención por casos específicos, pero hasta ahí, pero que también dentro de estas etapas la educación integral en sexualidad sigue vigente, ya sea a través del descubrimiento de sensaciones cuando estamos niños o de seguir manteniendo este enfoque integral del placer, de derechos, de violencia, que se debe de tener cuando estemos adultos mayores. Entonces, que es interesante, a mí en lo personal que me llama la atención este comentario, porque sí que pocas veces se nota, inclusive no solo en el aspecto de sexualidad, hay muchos aspectos en esta sociedad donde vamos dejando a un lado, digamos, analizar cómo afecta a la población de la tercera edad, distintos aspectos basados en derechos de la sociedad. Entonces sí que se debe mantener, se puede seguir haciendo, es decir, pues se puede inclusive seguir a través de la educación no formal, se puede seguir aprendiendo educación integral en sexualidad, que debería de ser uno de los enfoques. ¿Por qué no un curso dirigido a personas de la tercera edad, digamos, sobre educación integral en sexualidad, a través del nivel comunitario, a través de las ADESCO, a través de las alcaldías o de las mismas organizaciones sociales que pudiéramos implementar este enfoque? Sí, bueno, gracias. Quisiera hacerles una pregunta que la han puesto en la caja, pero también está vinculado con la pregunta que les iba a hacer sobre, en el marco de esta pandemia COVID-19, ¿cuáles son los riesgos o el impacto que va a enfrentar o está enfrentando la niñez y la adolescencia? Yo creo que diciendo todo lo que implica el tener una educación integral de la sexualidad, o lo que nos implicaría el que la tuviéramos implementada en nuestro país, eso generaría otras condiciones en estos momentos de crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque el confinamiento nos ha llevado a las casas, y nos ha llevado a las casas a personas adultas, pero también a la niñez y a la adolescencia y a las juventudes. Eso implica que el hecho de estar pasando una cuarentena implica muchas dificultades, y más cuando aún las familias o los hogares o la casa, como le queramos llamar, son los principales violentadores de derechos.
y no digamos más en el marco de la educación integral de la sexualidad, por todo lo que ya hemos hecho el recorrido que implica esto. Entonces, en estos momentos de emergencia y viendo de que si hacemos una mirada a todas las declaratorias de emergencia que el Ejecutivo ha hecho o que el Legislativo también ha aprobado, en ninguna se contempla la temática de salud sexual reproductiva, mucho menos de garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, eso significa que una vulneración, primero de derecho, es el acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo. El poquito espacio de servicios amigables que podíamos contar en nuestro país para que los adolescentes pudieran informarse, pudieran tener acceso a algún método, de este momento podríamos decir no hay acceso, por varios factores. La movilidad, porque esto nos ha implicado quedarse en casa. 2, porque no hay una apuesta tampoco desde el Estado de que en términos de salud sexual reproductiva, y si lo hablamos también a nivel que tiene que ver con el adulto mayor, con las mujeres, tampoco ha sido un tema de focalización. Entonces, esto nos deja que para la niñez y la adolescencia es un momento crítico y difícil. Otro, porque tampoco el sistema de protección y atención para la niñez y la adolescencia también está inhabilitado. Está inhabilitado, entonces, ¿dónde, digamos, está la apertura para que adolescentes puedan acudir ante una situación de riesgo? O sea, hay una vulneración de derechos, y lo más triste es que esto nos puede llevar a situaciones complejas, así como estamos viendo ya el despunte de feminicidio, puede ser un resultado de este confinamiento, el aumento de violencia sexual en niñas y adolescentes, pero también el incremento de la tasa de embarazos en adolescentes, que es uno de los riesgos también que las niñas están expuestas en este momento. ¿Y por qué el tema de violencia? Porque si vemos los registros en tema de abuso sexual, ¿quién es el principal que ejerce esto? Es un familiar. Es un familiar cercano. Y el hecho de tenerlos juntos, o sea, es un mayor riesgo para las niñas. Entonces, hay una vulnerabilidad, y viéndolo desde el punto de vista de políticas del Estado que no han sido tomadas en cuenta, que llevan a que la niñez y la adolescencia en este momento esté más desprotegida que nunca, que lo poco que se había logrado de monitoreo, de acompañamiento, en estos momentos esté desmantelado, pues, y eso es preocupante, porque todo el sistema de protección lo vemos y está inhabilitado. Hay muchas personas, el tema de denuncia, ¿cómo va a denunciar a alguien si no hay un acompañamiento desde las directivas comunales? Diría yo, aquí juega un papel importante las ADESCOS, porque ahora sí es un círculo o es un ámbito muy definido donde están las familias, que es la comunidad, y yo creo que ahí sí se puede jugar un papel importante las ADESCOS, un rol, pero que tampoco se han sido preparadas para eso. Si no hay una líder, una lideresa que promueva por lo menos la denuncia, porque está pasando una situación de violencia en la comunidad, difícilmente va a ser atendido. Y si hay presión también, porque si no, todo el sistema está volcado hacia atender la crisis sanitaria. O sea, todo está en función de eso. Entonces, eso implica que lo demás es de menor riesgo. Lo demás que pase, pero no va a pasar nada, pues. O sea, eso es grave y es delicado. Es complejo la situación que se está viviendo ahorita a nivel de las comunidades, y yo creo que aquí sí es importante que a nivel de las colonias, los barrios, los cantones, podamos jugar otro papel para que estas situaciones también de violencia se puedan ir minimizando. Sabemos que no es permitido el confinamiento ni a nivel comunitario, pero que hay otros mecanismos que podemos utilizar, otras herramientas para hacer presión y que de esos casos puedan ser atendidos, pero es bastante complejo. O sea, ahorita en este momento la niñez y la adolescencia
podríamos decir que se encuentra en un momento de mayor vulnerabilidad de sus derechos y que nos puede llevar a esos altos índices de embarazo, también a infecciones de transmisión sexual, que eso va a implicar después de esta pandemia también cómo el sistema de salud va a lograr atender estos casos. Y lo más grave también, yo creo, una crisis psicológica, porque hay situaciones también psicológicas a nivel de la niñez y de adolescencia, el encierro, el hecho de tener una presión por primera vez de otro tipo de estudio, y que si en la casa no hay quien pueda comprender a cómo acompañar a la niñez y a la adolescencia en dar resultados en esa tarea educativa, también para los niños y las niñas va a ser una carga. Yo creo que el trabajo de cuidado también está recayendo en las niñas, porque tienen que implicarse al cuidado del resto de la familia, aparte de tener sus deberes o sus tareas educativas. Entonces están más expuestas, digamos, a una situación de violencia a nivel de la familia. O sea, todo esto va agudizando el estrés de los adultos, que puede recaer, el riesgo es ese, que pueda recaer también en agresiones físicas y emocionales hacia las niñas y los niños y las adolescentes. O sea que yo considero que y valoro que no ha sido posible, digamos, poder tener una estrategia también de atención más amplia, que no sea solo ver el virus caminando en nuestra sociedad, sino que ver ese otro virus que puede matar más, puede generar más estragos en nuestra familia, puede generar más daños en la sociedad que el virus propiamente. Entonces creo que es un momento de alerta también a nivel comunitario, y de poner en alerta a los garantes de derechos también en este caso, ¿verdad? De la niñez y de la adolescencia, y también con las mujeres, pues, porque se ha desatado el tema de violencia que es increíble, y en este caso los feminicidios. Sí, gracias Marta Alicia. Y justo mencionabas el papel de las ADESCOs, y alguien comentaba si ustedes conocían alguna experiencia de alguna ADESCO que le esté dando abordaje a la AIDS y qué resultados se obtuvieron. Por ejemplo, yo puedo contar una experiencia que no específicamente en un componente de la AIDS, claro, que es como el tema de salud sexual reproductiva también, cómo garantizar el acceso, porque hay algunas jóvenes embarazadas, por ejemplo, de que puedan darle un seguimiento. Hay otros temas de la niñez también, que tiene que ver con otro tema de acceso a otro tipo de tratamientos, pero también hemos logrado de que a nivel comunitario se dé el seguimiento al acceso a métodos anticonceptivos. Y yo creo que ahí sí es importante cómo la ADESCO ha generado las condiciones para que esto se siga dando, y a media pandemia, pues. O sea, que no se deje el programa comunitario coordinado con la unidad comunitaria de salud familiar, para que por lo menos se esté dando seguimiento a los métodos anticonceptivos, al grupo de mujeres y adolescentes que están recibiendo ese servicio, pero también cómo se va generando otras condiciones para otro tipo de situaciones que otras mujeres o niñas también están en unas condiciones de vulnerabilidad. Entonces yo creo que sí se puede generar esas condiciones a nivel de la ADESCO, y también otro de los temas que también hemos tenido la experiencia es en temas de violencia, ¿verdad? Hemos logrado incluso poner medidas de alejamiento para los victimarios, ¿verdad? De que por situaciones que se estaban dando a nivel comunitario con algunas mujeres y algunas jóvenes incluso. Entonces yo creo que, pero eso implica mucha incidencia, presión como comunidad también, y también generar esa confianza en la familia, que si algo pasa, generar grupos de WhatsApp. Yo creo que eso nos está funcionando, con por lo menos una persona de la familia que esté en un grupo de WhatsApp, de la familia,
que se consideran que están en situaciones de mayor riesgo, porque yo creo que eso es importante también, y cómo visibilizamos a la familia que pueden ser nuestras potencialidades a acompañar procesos, ¿verdad? Tener ese mapeo en una comunidad es importante porque genera esas condiciones de dar respuesta ante cualquier situación que se puede enfrentar en la comunidad. Y yo creo que a eso nos lleva esta situación de confinamiento, pues, a que busquemos otras alternativas de dar respuesta a las situaciones que se nos pueden estar dando o surgiendo ante esta situación de crisis. Sí, bueno, definitivamente en esta crisis, ¿verdad? Hablar de AIDS es un gran desafío, ¿verdad? Porque como ya mencionaban ustedes, ahorita todo está vinculado, ¿verdad? Prevenir que se propague el virus, pero se deja de lado otros derechos, ¿verdad? Y ese miedo, ¿verdad? Que podamos retroceder en los derechos que ya hemos ganado. Hay una pregunta que me parece bastante importante, es sobre en qué sector se han encontrado más bloqueo para el abordaje de la formación en la educación en AIDS, y por qué creen ustedes que hay tanta oposición a que se hable de ello. Hay una clara oposición, digamos, a hablar en torno a educación integral de la sexualidad, claramente porque da conocimiento a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las personas adultas mayores, y al final el conocimiento es poder para el desarrollo de la vida misma. Y digamos que seguir teniendo una población despierta, una población pensante, crítica del accionar de los agentes socializadores. Este agente socializador se puede llamar presidente, se puede llamar iglesia, se puede llamar un medio de comunicación X. Entonces tener una población despierta y crítica implica un reto para todos estos agentes dentro de la sociedad. Entonces, que digamos que por eso hay una clara oposición. Luego hay una sobre el cuerpo de las mujeres principalmente, y sobre la educación que se le da a la niñez, hay una clara intención de seguir teniendo una dominación, es decir, de seguir teniendo privilegios de uno y sobre coerciones de derechos de otra, y seguir pensando en la niñez como una población que solo capta y no da. Entonces digamos que estos pensamientos retrógradas, antiderechos, no ayudan o no permiten que en realidad se logre abordar la educación integral de la sexualidad, pero sencillamente es por perder prácticamente el poder sobre la educación de unos y sobre el cuerpo de las otras. O sea, prácticamente es esta idea instalada de que deben haber privilegios siempre para algunos, no para todos, ¿verdad? Basado en derecho. También quería comentar algo sobre lo que decía, cómo aporta la educación integral en la sexualidad a la identificación de abusos sexuales. Yo creo que es de reconocer, ya lo decía Marta Alicia, la violencia contra las mujeres es una pandemia que históricamente la hemos tenido, pero no es reconocida como tal desde los gobiernos de los países. Los abusos sexuales es otra pandemia que históricamente se ha tenido y no se reconoce. Podemos ver, por ejemplo, en los datos, cuando hablamos de niñez o niñas y adolescentes embarazadas, y que cuando vemos en el 2017, por ejemplo, cuando hubieron 68.423 embarazos, y de estos el 28% era de niñas y adolescentes. Entonces ahí podemos notar que hay una clara muestra de que esto también es una pandemia que no es atendida de la misma manera que la pandemia sanitaria, y que también muchos de estos abusos sexuales
lastimosamente llegan a la máxima expresión de la violencia, que los asesinatos, los mismos suicidios por todos los traumas que esto genera, y que la educación integral de la sexualidad muestra una respuesta a la prevención de estas situaciones. Una, porque como decía anteriormente, le da poder a través del conocimiento a la niñez y a la adolescencia, porque reconocen actitudes que vayan encaminadas a un abuso sexual, o puede hablarlo, porque el hecho de cuántos abusos sexuales se quedan, digamos, en el anonimato, cuántas personas nunca pudieron decirlo, porque digamos que no se les enseñó, tampoco hubo una orientación o una guía adecuada. Entonces que digamos que quedaron totalmente ahí en los recuerdos únicamente de esa persona. Entonces que también la educación integral de la sexualidad ayuda a expresar, y eso es importante porque ayuda a contar, ayuda a relatar estas acciones que se tienen contra niños y niñas, que ya lo decía Marta Alicia, muchas veces es dentro de sus hogares, que en tiempo de COVID-19 esto se ve agudizado, y digamos que la educación integral de la sexualidad es esa respuesta, digamos, a que lo puedan contar, a que puedan tener conocimiento, para poder identificar ese tipo de actitudes. Por eso es tan importante la educación integral en sexualidad, porque no solo te previene un abuso, es que te previene el trauma, te previene todas estas cosas que se desencadenan, digamos, por estas acciones que pasan en la vida. Y bueno, en tiempos de COVID-19, lastimosamente hay plataformas que se pudieran utilizar. Yo lo mencionaba antes, hay canales de YouTube donde el Ministerio de Educación pudiera colgar videos y poderlo hacer. Sabemos que existe una brecha digital, se pudieran hacer llegar guías, así como impreso miles de guías de matemáticas, miles de guías de lenguaje, pudiera imprimir guías chiquititas sobre educación integral en sexualidad, que pudieran orientar a los padres y a las madres, porque muchas veces desde las casas se tiene la voluntad de poderlo hacer, pero se tiene el temor de saber si se está haciendo de una manera adecuada o de una manera no adecuada. Entonces digamos que a veces este es un limitante para los padres y las madres a la hora de implementar educación integral de la sexualidad en tiempos de cuarentena, por ejemplo, pero que si se pudiera hacer desde el Ministerio de Educación este esfuerzo, y bueno, y también para promover, digamos, la aplicación de la guía familiar que ya existe en el Ministerio. Gracias, Milagro. Y justo bueno, alguien preguntaba, ¿verdad?, que qué alternativas podrían proponer para realizar ACE con las madres y padres de familia en estos tiempos de cuarentena, ¿verdad? Porque esto es clave, ¿verdad? Las madres están con las hijas y hijos, igual las cuidadoras, entonces hay que buscar herramientas, ¿verdad?, útiles para que ellas se puedan informar. Ojalá y fuera desde el ministerio que vieran esto como una necesidad también, que si desde el ámbito educativo se imposibilita por todo lo que implica, pero también darle las herramientas a las madres para que pueda ser implementado, ¿verdad?, desde ahí. Bueno, no sé si quieren comentar algo más. Bueno, estas son las preguntas y comentarios que han hecho las y los participantes. Bueno, este es un tema bastante amplio que hemos dado como unas pinceladas, ¿verdad?, de lo que es la ACE, pero que nos daría no solo para una sesión, sino que para muchas sesiones, porque como decía Marta Alicia, tiene tantos componentes, ¿verdad?, desde lo preventivo, pero también cómo vivir felizmente, ¿verdad?, cómo relacionarnos de forma distinta, y también para conocernos, conocer nuestro cuerpo, para disfrutar, pero también para detectar riesgos como enfermedades o riesgos de abuso, ¿verdad? Y también para todo el tema de la autoestima, ¿verdad?, que en la adolescencia tiene una gran afectación,
pero no solo en la adolescencia, también en la niñez, incluso cuando somos adultas, ¿verdad? Entonces es clave, ¿verdad? Todo esto. Bueno, no sé si tienen un último comentario para ir cerrando ya esta sesión. Sí, yo creo que es de reconocer, y algo que debemos tener en cuenta es que somos seres sexuados, nacemos con nuestra sexualidad y vivimos con ella hasta que nos morimos. Nacemos y morimos con ella. Entonces yo creo que partimos de ahí para decir que se puede trabajar en una educación integral, ¿verdad? En todos los diversos niveles, nivel de promoción, prevención, atención, cuidados. Y es importante lo que una chica decía, después de haber abordado algunos temas sobre AIDS, decía: nadie puede defenderse de los monstruos que no conoce. Y fue bien interesante porque en realidad, si tú no conoces a qué te vas a enfrentar, y yo creo que es la situación que nos lleva a veces al trabajo con mujeres adultas ya, de que no han vivido, digamos, una formación integral de su sexualidad, que hasta en ese momento descubren todo lo que han vivido y que han vivido, digamos, en situaciones normalizadas por la misma sociedad, y que ellas no han tenido la capacidad de descubrir del por qué habían estado en esa situación, sino que, como decía muy bien Angélica, el problema de por qué se oponen a la AIDS es por eso, porque genera conocimiento, genera capacidades, habilidades, ¿verdad? Además, esa es una herramienta que puede generar un escudo para enfrentar la violencia. O sea, son varios elementos que la educación integral proporciona a las personas, y que en esa medida podemos ser otras personas con otras actitudes, con otras decisiones y con otros conocimientos, pues, y que nos podemos poner a la altura de transformar una sociedad diferente, y que podemos llegar a ejercerla como un derecho humano que es parte de nuestras vidas, que es parte del día a día. Y eso es lo importante, pues, de abordar este tema. Y como decía, es un tema amplio, cada uno de los componentes se puede hablar de cuál es en sí ya la conformación de todo esto, pero creo que algunos elementos hemos abordado en este momento. Sí, bueno, entonces vamos a ir cerrando y bueno, decir brevemente, ¿verdad?, que la AIDS es clave, ¿verdad?, para el desarrollo, no solo de un territorio, de un municipio, sino que de un país, ¿verdad?, porque hablar de AIDS, o sea, ayuda a prevenir, como ya decíamos, violencias, embarazos en adolescentes. Y bueno, ya hay estudios que se han hecho, ¿verdad?, que también los altos índices de embarazos en niñas y en adolescentes tienen un impacto económico, ¿verdad?, porque son niñas, son adolescentes, mujeres que no se insertan en el ámbito productivo, ¿verdad?, del país, sino que hay una precarización de la pobreza, ¿verdad? Entonces, y generalmente se quedan a las tareas del cuidado que no son remunerados, y el no ser remunerados, pues lastimosamente no aportan al PIB de una nación. Entonces es clave, ¿verdad?, la educación para el desarrollo, pero también es necesario que no solo sea una lucha abanderada por el movimiento feminista, por algunas agencias internacionales, sino que debe de ser promovida y demandada desde la sociedad, desde los jóvenes, desde las madres, desde los padres, desde las comunidades, desde los gobiernos locales, o sea, para que pueda ser implementada, ya que es un derecho que todas y todos tenemos, más allá de que sean procesos preventivos y que deben de permitir el autoaprendizaje, las respuestas autónomas y afectivas a las situaciones de la vida cotidiana, pues generando desarrollo y bienestar personal.
Bueno, entonces les queremos agradecer por su participación, ¿verdad? Definitivamente vamos a seguir abordando estos contenidos, ya que hay una respuesta positiva, hay un interés porque sigamos conversando al respecto, y creo que en estos tiempos de cuarentena es necesario que hablemos, ¿verdad? Sobre todo porque el encierro, sobre todo a las adolescentes, no les hace bien. Entonces es necesario que sigamos hablando de estos contenidos. Entonces, bueno, agradecerles y nos escuchamos nuevamente en otra jornada. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Gracias.